No llamaron. Recortaron. La cerradura de mi portón lateral se abrió en un instante con unas cizallas, y la cadena cayó como una serpiente muerta. El cabrestante de la grúa tosió, volvió a toser, y luego emitió ese agudo chirrido metálico que me resulta tan familiar. El presidente de la Asociación de Propietarios, vestido con una chaqueta color crema y blandiendo una carpeta como un cetro, saludó con la cabeza a la conductora en la acera como si fuera la dueña de mi entrada. Estaba tomando café bajo la luz del porche. Alguien con una regla y resentimiento había pintado con tiza las llantas de mi jeep donde lo dejé, con el morro hacia afuera. Un aviso final rojo ondeaba en mi buzón. El conductor me miró con una expresión de que todo había terminado. «Señor, secuestro del vehículo por reincidencia», recitó. Miré la hora. Sobre mis orejas, un parpadeo constante provenía de la cámara. Mi anillo vibró contra mi dedo una vez, como un latido paciente. «Haz lo que tengas que hacer», dije. Retrocedí un paso, justo lo suficiente. Mi eje delantero se deslizó debajo del gancho. El cable se tensó. La directora de la Asociación de Propietarios sonrió como si hubiera ganado algo. Le devolví la sonrisa, porque ya había ganado antes. También les permití que levantaran mi jeep. No me mudé a esta calle para pelear. Me mudé para dormir aquí, para tomar café sin la radio crepitante en los oídos, para aprender los nombres de los niños en bicicleta y del anciano que corta sus rosas a las 6 de la mañana. Pero el silencio tiene reglas. Reglas de verdad, no las que se pueden imprimir en casa. Así fue como una reina del portapapeles intentó apoderarse de mi coche, y como respondió la ley de verdad. El día que me mudé, la casa olía a pintura recién aplicada y serrín, una pizarra en blanco en una calle sin salida con céspedes meticulosos y robles. Con el cauto optimismo de quienes esperan que bajes el volumen de la música y recortes los setos, los vecinos saludaron. Soy Evan Cole, teniente del grupo de trabajo contra delitos violentos. Ese es el título. La persona debajo es un tipo que guardaba una foto doblada de su abuelo. Uniforme caqui, mirada inexpresiva, una media sonrisa que decía que confiaba a la gente hasta que le obligaban a parar. Porque permite que la gente buena viva su vida. Me enseñó a pescar, a ver el hierro y a amar el orden. El Jeep tiene la misma apariencia que cualquier otro. Placas estándar, pintura descolorida y una bolladura que no entiendo. Bajo la piel están las razones por las que nunca lo estacionamos en un estacionamiento departamental. Paneles de escudo balístico, comunicaciones ocultas, una base debajo de la consola para una grabadora que nunca duerme. Es mío cuando no estoy trabajando. Es una herramienta cuando se utiliza. La Asociación de Propietarios nunca recibió un memorando al respecto. Durante 2 semanas, la calle aguantó. En la acera, los niños dibujaban dragones con tiza. Padilla trajo a la señora empanadas para el nuevo oficial. El señor Harborough me preguntó si podía recomendar un buen mantillo. Y cada mañana me despertaba con pájaros en lugar de sirenas. Entonces apareció el primer aviso rojo, inclinado como una lengua bajo mis limpiaparabrisas. Prohibido estacionar vehículos durante la noche frente a la calle. 5 días para pagar $50. Firmado por Karen Ellison, presidenta de la Asociación de Propietarios de Oak Terrace. Camione por la cuadra. Camionetas y todoterrenos dormían en entradas como la mía en cada calle. Sus parabrisas no tenían multas. No había letreros de ira pegados en sus puertas. Guardé el aviso en un cajón y le di al césped un corte que no creía necesario. Me dije a mí mismo que era un error. Me dije muchas cosas. El segundo aviso llegó 2 días después. Cerradura de puerta no homologada visible desde la calle, $75. El tercero, contenedores de basura visibles más allá de la ventana de permisos, $90. Mi contenedor había sido sellado a las 6:14 de la tarde, 14 minutos después de la ventana de recogida inventada por el comité para que la gente se sintiera importante. Las multas no eran el objetivo. El patrón sí. Marcas de tiza en mis neumáticos que no estaban allí cuando llegué por la mañana. El flash de la cámara de un teléfono al llevar la compra. La señora Padilla se arrepintió de no haber quedado a conversar. Alguien había dicho que hablaba demasiado alto. El señor Padilla colocó una etiqueta de advertencia en el rosal de Harborough por bordes no conformes. Los tiranos de bolsillo no empiezan a lo grande. Empiezan con precisión. Mientras tomaba un café solo, leí los reglamentos completos. El documento olía a tóner e impaciencia. Hacía referencia a convenios que no pude encontrar. Hacía uso de una autoridad que no poseía. Además, Karen Ellison había firmado con una letra que pretendía parecer oficial en la última página, bajo un sello de clip art.
Dejé paquete y miré mi jeep por la ventanilla. La farola le daba un capó color moretón. Mi abuelo decía que la tranquilidad tiene reglas. Pero la primera regla es la verdad. No estaba guardado cuando llegó el cuarto aviso. Estaba grapado, 3 veces, a mi puerta principal, a la altura del pecho, como una citación pegada a la piel. Última advertencia. Se le puede retirar el vehículo si no cumple. La palabra incautación es pesada. Tiene una cadena kilométrica de firmas y pertenece a tribunales y jueces. No pertenece a una comunidad de propietarios con apartado de correos y página de Facebook. Sentí un calor que no dejé escapar cerca de la cara mientras buscaba con los dedos los agujeros de la grapadora. Cuando has pateado puertas con gente que quiere acabar contigo, la ira se convierte en algo que guardas en una caja fuerte y solo visitas con guantes. Esa tarde, Karen dio su vuelta de inspección. Pasos cortos, barbilla alta, el portapapeles en la cadera como una funda. Se detuvo en mi portón, escribió algo y luego miró mi cámara como si le desafiara a funcionar. Desde el porche, la saludé con la mano. No me devolvió el saludo. A medianoche, el sensor en mi patio lateral sonó. 2 siluetas en el límite de mi cerca. Una medida, otra filmada. Bajo la linterna de un teléfono, la cerradura brilló como un reto. En mi neumático, una vez más, dejaron tiza con 2 marcas en forma de colmillo. Por la mañana, un membrete que nunca había visto. División de Control de OAC Terres. El número debajo redirigía a un plan prepago. Decomiso programado en 72 horas. Lo que los acosadores no saben es gracioso. No saben lo silenciosos que pueden ser los policías. No saben lo pacientes que son. Abrí mi computadora portátil mientras servía agua para mi café. 999999999999999. Los menús grises, el texto negro y la falta de atractivo hacen que el sitio web del condado sea poco atractivo y honesto. Obtuve la información que necesitaba en cuestión de minutos. OAC Terres nunca solicitó la autorización de remolque. Un empleado paciente no pudo encontrar los pactos mencionados en el paquete de Karen bajo ese nombre, ese plano catastral ni ninguna otra ortografía. Apex Neighborhood Recovery, la compañía de remolque mencionada en el aviso, carecía de número de licencia y nunca la renovó. Otra compañía, Apex City Recovery, sí tenía licencia. Dirección distinta. Seguro diferente. A los depredadores les encanta el camuflaje que engaña a quienes se detienen en la primera página. Imprimí los extractos del condado, la página de licencias estatales y un certificado notarial de no se encontraron registros del secretario. Al presionarlo, el sello me mordió el pulgar. Estaba levantado, pesado e innegable. Podría haber cruzado la calle y haberlo cerrado. En cambio, contacté a nuestra fiscal municipal de guardia, Maya Ortiz, y le informé que necesitaba 20 minutos y que no necesitaba favores. No quería ni un ápice de conflicto de intereses en esta cuadra. Ella dijo, «Usted es un residente que reporta una presunta actividad delictiva. Eso es todo. Mantenga a su departamento aislado y, si es necesario, deje que el investigador de remolques del estado y la patrulla se encarguen de la situación». «Sí», pregunté. Maya exhaló. Cuando alguien no cede, siempre empeora. Serví un segundo café y dibujé un plan en el reverso del primer aviso rojo. Parecía una jugada de fútbol. Parecía una lista de verificación. Al atardecer, había instalado un sensor de gancho de remolque en la parte delantera del jeep. Cuando un cable se tensaba, avisaba mi teléfono y enviaba automáticamente una grabación en vivo a una nube a la que no le importaban las cámaras rotas. Para cubrir la calle y la entrada desde diferentes alturas, incliné 2 lentes exteriores, una para capturar rostros y la otra para las matrículas. Una tercera cámara, dentro del jeep, estaba orientada hacia el salpicadero. En mi mano derecha, un anillo negro, 2 toques para enviar una alerta cifrada directamente al sargento Lewis, comandante de patrulla, y al investigador estatal Kemp, encargado de las denuncias de remolques predatorios. Maya informó a ambas partes. Denuncia de un residente, pruebas recibidas, cortafuegos del departamento activado. Solo 2 vecinos fueron informados. El señor Harborough, del otro lado de la calle, que una vez vio a una mujer escribir rosas no conformes en una etiqueta con una sonrisa, y June, una enfermera que trabajaba de noche y tomaba notas como las enfermeras, minuciosas, con fecha y hora, sobrias. «Si ves una grúa en mi casa», dije, «graba desde donde estés. No salgas. No participes». June levantó el teléfono. «Te cubro las espaldas». El señor Harborough miró el jeep y luego mi candado. Dijo,
¿Lo cortará? Una vez me cortó el mío. Dijo que mi cortacésped era un peligro. ¿Pagaste? Se examinó el calzado. Movieron mi cortacésped. Asentí. Esta noche no quiero que nadie mueva nada. El sol se puso. Se encendieron las farolas. En algún lugar, un aspersor sonaba como un reloj viejo. Organicé cuidadosamente los avisos rojos en una pila junto a la puerta y esperé de la misma manera que solía esperar con mi equipo en una camioneta. Revisé mi equipo, respiré profundamente algunas veces y estaba demasiado consciente del espacio entre mis costillas. A la mañana siguiente recibí una carta con un logo impreso en tinta y sin dirección de Asuntos Legales Oak Terrace. Declaraba mi Jeep una molestia pública, una frase que Karen debió disfrutar. Exigía un gravamen. Citaba a un juez jubilado hace 5 años. Lo escaneé, lo registré y lo guardé en una carpeta de fraude. La respuesta de Maya llegó 1 hora después. El secretario confirma, no hay convenios de la Asociación de Propietarios, ni autorización para grúas, ni para gravámenes. El abogado del condado firmará una declaración jurada. La División de Grúas del Estado está a la espera. Los abusadores presionan con papeleo. La ley presiona con pruebas. Caminé por la calle sin salida después de almorzar. Las persianas de June temblaron. Me envió un mensaje diciendo que una mujer había fotografiado mi entrada a las 2:11 de la madrugada. El señor Invasión de Espinas era la nueva advertencia en las rosas de Harborough. De vuelta a casa, me puse una camisa con un micrófono cosido en un botón y llamé al número del aviso como residente, no como policía. La voz que contestó intentó sonar como la de un empleado y no pudo disimular el temblor. Soy Evan Cole del 418. Solicito una audiencia antes de tomar cualquier medida coercitiva, dije, según su propio documento. Silencio, luego, la Junta ya votó. Envíame las actas. No hablamos de nuestras discusiones internas. Sonreí a la pared. Entonces nos vemos en la audiencia, dijo. No haremos eso, decimos. Entonces no hagas absolutamente nada. Volvió a marcar. Añadí una nota al registro de llamadas. Rechazo audiencia. Pretexto intacto para incautación. Y se la envié a Maya. No me gustaba tender una trampa. Me gustaba la rendición de cuentas clara y grabada que se obtenía después de tender una. Al anochecer, llevé el jeep a la entrada de la entrada, con el morro alineado con la acera, tan legal como cualquier camioneta de la cuadra. El sensor del gancho de remolque se activó. Las cámaras lo vieron todo. Mi anillo, ligeramente apoyado en mi nudillo medio, estaba. En algún lugar, un portapapeles se movía. Si en algo insistí, fue en el cortafuegos. La patrulla, no mi unidad, realizaría la parada. El investigador estatal, no nuestros detectives, dictaría las 2 órdenes. En una escena de cámara corporal como cualquier otra, yo sería testigo residente. Sospecha de remolque depredador, licencia vencida, la asociación de propietarios no tiene autoridad, probablemente después de medianoche, fue mi informe al sargento Lewis en un solo párrafo. Las cámaras están encendidas. Avisaré cuando se activen. Respondió como hacen los buenos sargentos. Recibido. A 2 cuadras. Sin luces a menos que haya riesgo. El investigador Kemp añadió, si utilizan el cabrestante en una propiedad privada sin una orden judicial, es mío. Metí la matrícula y el seguro del Jeep en un sobre con copias de la declaración jurada del secretario y la página de la licencia estatal. Cuando alguien planea mentirte, es útil darles la verdad que vale más que el papel. June envió una foto por mensaje de texto a las 9:07 de la noche. La camioneta del presidente de la Asociación de Propietarios estaba a ralentí al final de la cuadra, con 2 siluetas adelante y una atrás. A las 9:13, el señor Harborough me envió una imagen granulada de una plataforma frenando, con las luces apagadas, dando vueltas por la calle sin salida. Puse mi teléfono boca abajo y escuché la respiración de la casa, el zumbido del refrigerador, una tubería haciendo tic-tac en algún lugar, como el crujido de los nudillos. Mi abuelo solía decir que la calma antes de una tormenta es el sonido más honesto que se oye, todo preparándose para lo que ya conoce. A las 11:42, el sensor del gancho de remolque emitió un pitido, una falsa alarma porque el equipo tocó el parachoques. Alguien probó mi portón a las 11:57. A las 12:01, la cadena se rompió. Los rostros que había visto durante una semana en las grabaciones de mi cámara fueron descubiertos por la luz del porche. El conductor llevaba una gorra y el tipo de barba que se dejan los hombres cuando quieren aparentar más años de los que pueden soportar.
El observador llevaba un chaleco que decía seguridad en letras blancas que se podían comprar en línea. Como papel nuevo, la chaqueta de Karen brillaba. «Señor, lo han notado», dijo el conductor, como si la gramática importara. Sostenía una orden impresa con el sello desangrándose y márgenes irregulares, proveniente de una impresora barata. «¿Tiene usted el poder de un tribunal?», pregunté. Serena, con la voz que deja que la otra persona elija la magnitud de su error. «La Junta votó», dijo Karen. «Vehículo que no cumple. El paso final». «¿Tienes la autoridad del tribunal?», repetí. «No necesitamos un juez para hacer cumplir las reglas», dijo, ahora más fuerte, «para mi cámara y la suya». Retrocedí. «Entonces no te importará que te mire». Tras tragar saliva, el conductor se inclinó hacia el cabrestante. El metal chasqueó. El cable cantó. Mi teléfono iluminó mi palma, gancho de remolque activado. El anillo buscaba mi pulgar. Esperé lo suficiente para que todos estuvieran en sus lugares y en la cámara. Karen se giró hacia la ventana oscura del vecino y alzó la voz para que todo el vecindario pudiera oír. «Esto es lo que pasa», dijo. «Tenemos normas. Los estándares están bien. El poder sin ley no». Toqué el anillo 2 veces. Vibró como un pequeño secreto. El observador me aconsejó: «Señor, retroceda». Lo hice. Me acerqué al cuadrado de cinta que había colocado antes, justo donde la lente de mi cámara del porche tenía mejor nitidez. «Haz lo que tengas que hacer», dije. El jeep se levantó. Karen sonrió. Mi calle tomó aire. El bloque adquirió una nueva forma después de que la camioneta rodara 2 metros. Una furgoneta destartalada salió de la calle lateral y se detuvo al otro lado de la intersección. Un sedán oscuro se acercó lentamente a la acera. 2 todoterrenos indistintivos ocuparon los extremos del bloque como tapones de una tubería. El pie del conductor de la grúa se quedó paralizado. El observador se quedó boquiabierto y olvidó por qué. El azul y el rojo no giraban. Pulsaban, silenciosos, lejanos e inevitables. El investigador estatal de remolques llegó de todas partes a la vez, una voz que la calle no reconocía. «Fuera del motor. Manos visibles. Hazlo ahora mismo». Karen levantó la barbilla. «Esto es terreno privado». «Exactamente», dijo Kemp, entrando en la luz, con la placa en alto y la cámara corporal parpadeando. «Y estás incautando un vehículo sin autorización legal». El sargento Louis se puso del otro lado. Tranquilo, impasible, como se pone una patrulla cuando conoce el reglamento y sabe que va por buen camino. «Señor, conductor, manos al volante. Salga a la acera, señora». «¿Quién le llamó?», preguntó Karen. «La evidencia sí», dijo Louis. Señaló la ventana de June, mi cámara y el teléfono del señor Harborough, el umbral de la puerta, el sensor del gancho de remolque que ahora parpadeaba como un metrónomo. Las manos del conductor temblaban al volante. «Tenemos un contrato». Kemp levantó el papel. «Con una asociación de propietarios con una división legal falsa, sin autorización para remolques y sin convenios registrados. Tu licencia está vencida. Tu seguro no es válido. Tu presencia es criminal». Karen rió una vez, un sonido sin oxígeno. «Esto es acoso». «El acoso es papel rojo», dije. «Esto es ley». El observador dio medio paso atrás como un hombre que de repente recordó una trayectoria profesional diferente. «Todos están en cámara», dijo Louis. «Todos aciertan o todos tienen que explicárselo a un juez». Karen sonrió con tanta fuerza que casi se le quebró al girarse para mirarme. «Me tendiste una trampa». «No», dije. «Te preparaste». Solo le di a grabar. «Conductor», gritó Kemp, «ponlo en modo de estacionamiento. Quita el gancho. Despacio». El metal suspiró. El jeep recuperó su propio peso al asentarse. El bloque exhaló. Las luces se encendieron como el amanecer. Patrullas al final de la calle, un agente comunitario que conocía de nombre, pero no esa noche, y 2 más del Estado. Parecía más una elección que una redada. Remolque ilegal desde propiedad privada sin autorización escrita de una persona con autoridad legal para otorgarla. Leyó Kemp de una tarjeta de estatutos que había visto la lluvia y el café. También incluyó infracciones de licencia y el término general para el fraude basado en tergiversación. Louis lo simplificó para las cámaras corporales. «Señora, queda detenida mientras determinamos la causa probable de fraude, intento de robo y daños a la propiedad». La mirada de Karen se posó en mi anillo, y por primera vez parecía más pequeña que su blazer. «¿Crees que esto me asusta?». Dije: «No necesito que te asustes. Necesito tu honestidad».
Kemp fotografió el candado cortado, las marcas de cable en el chasis del jeep, la orden con el escudo sangrante. Guardó las cizallas. La patrulla separó al equipo y anotó todo. ¿Quién habló con quién? ¿Dónde se pararon? ¿Qué tocaron? La cadena de custodia no es una frase que se dice, sino una serie de miles de pequeñas decisiones que se toman. Cuando de los bolsillos del conductor surgió un teléfono con la etiqueta Apex Crew, Luis me miró y luego apartó la mirada. El cortafuegos aguantó. Como si fuera una orden judicial, Kemp aseguró el teléfono. El observador llevaba un sobre con avisos rojos en su chaleco, líneas en blanco esperando infracciones, multas y fechas. ¿Quién paga?, preguntó Kemp. La tabla paga, dijo el conductor, y luego deseó no haberlo hecho. Karen volvió a sonreír. Nuestras cuotas financian la ejecución. Absolutamente legal. Kemp no le devolvió la sonrisa. Una empresa que no puede tocar legalmente un cabrestante recibió sus cuotas. Las citaciones se escribieron primero en papel. Para cuando terminaron, eran números en un sistema y una fecha de juicio en un calendario. No era mi método. No era mi calendario. Eso fue crucial. Louis se volvió hacia mí. Señor, ¿está bien? Dije. Estoy bien, y fue como respirar hondo después de subir una larga escalera. A lo lejos, en la misma cuadra, unos niños observaban desde un porche, aprendiendo en silencio una lección sobre para qué sirven las reglas. Los depredadores acumulan papel. No pueden evitarlo. Están en el escenario. Las órdenes de Kemp abrieron una pequeña bóveda teatral, un almacén con un escritorio plegable, una impresora industrial y archivadores etiquetados como varios, Oak-Terrace, Willow Bend, Maple Crest. Las cuotas pagadas en efectivo se registraban en los libros de contabilidad. Los cheques con las líneas de nota, multas y tarifas estaban dentro de sobres. La filtración de llamadas creó una cronología de mensajes, y cualquier jurado podía seguirla fácilmente. Al equipo, Karen le dijo, «No cumple. Hoy, lleven el jeep». El conductor a Karen, puerta cerrada. Karen, corten. La base de datos de licencias del Estado llenó los vacíos. Apex Navajo Recovery había terminado su existencia. Apex City Recovery solo existía en papel, y alguien había copiado un número de licencia con la esperanza de que nadie revisara la fecha. No se registraron convenios bajo Oak-Terrace, no se autorizó el remolque, y no se aceptaron solicitudes de gravamen de esa asociación de propietarios en 5 años, según una declaración jurada adicional del abogado del condado. La patrulla investigó y encontró el resto de la historia a simple vista. June tenía 3 vídeos limpios. El gancho de remolque apretándose bajo la señal de Karen, la inspección del portapapeles al amanecer y la escritura con tiza a medianoche. El señor Harbrough tenía fotos de las etiquetas de advertencia que aparecieron cuando su cortadora de césped estaba seca y él estaba trabajando. Los cargos no tienen melodía. Se acumulan. Intento de hurto mayor, daños a la propiedad por la cerradura, fraude, conspiración, remolque sin licencia y lo que más le gustaba al fiscal del distrito cuando los teléfonos estaban en una mesa de conferencias junto a papel rojo. El hecho de que un barrio se ponga en cuclillas cuando nadie mide su césped es la prueba más antigua y fiable. Un mes después, la puerta tenía una cerradura nueva que hacía clic como un signo de puntuación al final de una oración. Karen tenía una cita con un juez y una pila de papeles que finalmente pesaba lo que debería. Los abogados le dijeron al equipo de remolque que los contratos con personas sin autoridad son más como leña que como escudos. El condado canceló los gravámenes falsos. Los cheques de restitución comenzaron a llegar con intereses, como pequeñas disculpas. El Estado emitió una orden judicial que prohibía a cualquier persona asociada con esos negocios remolcar a menos que la Junta de Licencias indicara lo contrario, lo cual no hizo. El señor un sábado, Harbrough cortó sus rosas sin mirar por encima del hombro. Cuando June despertó, saludó desde su porche mientras dormía durante días. De nuevo, los niños pintaron dragones en la acera con tiza, pero nadie les midió las colas. En una funda de plástico, guardo uno de los avisos rojos en mi escritorio. Ahora se usa como herramienta de entrenamiento para enseñar a leer fuentes, identificar sellos que se traspasan y construir una caja limpia usando solo tiempo, paciencia y cámaras que cualquiera puede permitirse. Mi abuelo decía que las reglas sirven a la gente. Si no, son disfraces. Hay gente que no se da cuenta hasta que la ley les muestra un espejo. No me mudé aquí para pelear. Me mudé aquí para estar tranquilo. La paz ha vuelto. No la que esconde los problemas, sino la que se gana. Además, la puerta no será lo único preparado en caso de que alguien aparezca con un portapapeles y un cortador de pernos.